Les estaría mintiendo si dijera que Tron es una película con la que yo crecí. Soy un niño de los 90, así que nunca viví la fiebre de la primera película de Tron de 1982. De hecho, hasta mi adolescencia no conocí esta película. No fue sino hasta el 2010 que vi el trailer de una película llamada Tron Legacy que me enteré que esta es una secuela de un clásico que en su momento nunca aprecié. Fue por pura curiosidad que quise ver aquella primera película y fue en ese punto que comenzó mi apreciación por esta saga. Una saga que, de alguna forma u otra, terminó cambiando el cine sin que nadie lo supiera. Una saga con un tremendo potencial, pero que lamentablemente nunca encontró su audiencia, quedándose siempre como obras incomprendidas pero amadas por un pequeño nicho. Es por eso que he tomado la decisión de dedicarle un video a esta serie de películas. Más que una reseña, es una carta de amor en apreciación a Tron de 1982, a Tron Legacy y a la reciente película Tron Ares. Este es mi análisis de Tron, la trilogía que nunca despegó. Admito que la primera película de Tron de 1982 no fue una obra con la que crecí, por lo que no viví esa época para entender por qué esta película fue tan revolucionaria. Sin embargo, mirando en retrospectiva, sí puedo entender por qué se ganó una fanaticada tan fuerte desde un inicio. Siempre es importante remontarnos a la época. Hoy podrá estar totalmente normalizado el ver películas que estén concebidas en entornos completamente digitales, sets creados con efectos visuales a computador, o series como The Mandalorian que concibieron tecnologías innovadoras como The Volume, que son recámaras que proyectan escenarios virtuales en tiempo real. Pero de alguna forma u otra, ninguna de estas ideas pudieron haberse concebido de no ser por esta pequeña película del 82, siendo de las primeras películas que vendió la idea de mostrar sets completamente digitales, mostrando lo que sería literalmente a un ser humano atrapado dentro de un videojuego. Sin ser una película demasiado reconocida, secretamente terminó revolucionando toda la industria del cine. Las precuelas de Star Wars no existirían de no ser por Tron. Las películas de Avatar no existirían de no ser por Tron. Y fue una idea tan revolucionaria que incluso en su momento la Academia no lo entendió, pues esta película ni siquiera fue nominada a efectos especiales, porque según la Academia, supuestamente los realizadores de esta película hicieron trampa. Pero al margen del apartado técnico, a nivel narrativo, la idea de imaginar un mundo dentro de una computadora era algo con lo que yo mismo fantaseaba cuando era niño. Cada vez que veía un chip y me ponía a imaginar los circuitos como si fueran una mini ciudad, con edificios y carreteras. Poco sabía yo que décadas atrás otra persona ya lo había imaginado y lo hizo película. Esta primera cinta de Tron ofreció una estética única, brillante y colorida como nunca antes se había visto en el cine, por lo que es inevitable que todo niño que creció con esta película guarda una fuerte nostalgia hacia esta obra. Ahora, reconociendo la importante revolución que fue esa primera película de Tron, creo que no soy el único en admitir que no fue sino hasta su segunda película, Tron Legacy, que tuvimos una estética con la cual la gran mayoría de nuestra generación se terminó enamorando. De por sí, la mera idea de hacer una secuela de este clásico de culto de 1982 era una apuesta arriesgada, pero más arriesgado todavía fue que los realizadores de esta película renunciaron a la nostalgia de apelar a aquella estética de los 80 y en cambio modificaron toda la estética del mundo de Tron por apostar a una estética más neo-cyberpunk. La red que se nos presenta en Tron Legacy es una atmósfera mucho más oscura, desolada, pero a la vez hermosa, y que por momentos incluso transmite una extraña sensación de serenidad. En su momento, esta película fue criticada porque había renunciado a ese mundo tan colorido que presentó la primera película, como si en cierta forma la saga de Tron había caído en la trampa de aquella tendencia que había en el inicio de los 2000, de querer volverlo todo más oscuro y, entre comillas, más realista. Pero viéndolo en
en retrospectiva entendí que este cambio de estética fue a propósito. Aquí el mundo de la red es un ambiente más hostil, donde no eres bienvenido, pero que si te das la oportunidad de contemplarlo, igual puedes absorber su belleza. Es como esa sensación melancólica que te da en los días lluviosos, que a pesar de no ser un día donde esté brillando el sol, igual puedes apreciar el panorama de las nubes grises y contemplar la belleza en medio de la tormenta. Esa es la sensación de extraña serenidad que ofrece el mundo de Tron Legacy, con su estética neo-cyberpunk, una con la cual muchos de nuestra generación logramos conectar al instante. Pero claro, gran parte de lo que hace que esta estética visual pueda ser apreciada es gracias a la dirección de Joseph Kosinski, director de cintas como Oblivion, Top Gun Maverick y F1, en conjunto con la extraordinaria cinematografía de Claudio Miranda, quien había trabajado en cintas como Life of Pi, Oblivion y también en Top Gun Maverick. Muchos hablan de lo impresionante que son los efectos visuales de esta película, pero poco se habla de la dirección y la cinematografía. Esta película es increíblemente hermosa, incluso al inicio de la cinta, mucho antes de que el personaje de Sam Flynn entre al mundo de la red. Para quienes no lo saben, Joseph Kosinski, antes de entrar al mundo del cine, era un arquitecto, por lo que se nota a leguas en cada una de estas tomas la obsesión por imágenes que tengan una simetría perfecta, una belleza visual que podemos apreciar tanto dentro como fuera de la red. Lo que hace que Tron Legacy sea tan visualmente hermosa no es solamente el uso de los efectos visuales, es también la dirección de Kosinski y la fotografía de Claudio Miranda, transportándonos a una experiencia que pocos han sabido replicar. Y es por eso que me resulta tan interesante lo que más adelante se concibió con la más reciente película Tron Ares, una cinta que en gran medida mantiene la estética de la película anterior, pero homenajeando todo lo que vino antes. Solamente hay que mirar una imagen al lado de la otra para entender la continuidad que Ares le dio a la estética establecida en Tron Legacy, pero adaptada para esta nueva película. Si en Legacy imperaba el color azul, en Ares impera este color rojo intenso, dándole un aura casi infernal a la red creada por el villano Dillinger. Si Legacy tenía una arquitectura más circular y aerodinámica, Ares tiene una arquitectura más geométrica e industrial. Pero siendo Tron Ares la primera película de Tron que se atreve a traer el mundo de la red al mundo real, también se le saca el máximo provecho al mezclar ese tipo de estética con nuestro mundo. Un claro ejemplo de esto es en la persecución de motocicletas en medio de la ciudad, la secuencia en la que Ares y su compañera persiguen a Eve King, interpretada por Greta Lee. Hay un momento de la secuencia en que tenemos una mirada desde un plano cenital, donde vemos las motocicletas circulando cada una de las calles de la ciudad, y en gran medida simula como si cada una de estas calles fueran los circuitos de la red, como si nuestra Tierra se hubiera convertido en otra versión de la red sin que nos diéramos cuenta. Y por supuesto no se puede quedar el homenaje que esta película hace al pasado, cuando Ares entra a la antigua red creada por Kevin Flynn, y luego la misma película mezcla la estética original con la de Tron Legacy, creando una especie de puente entre el pasado y el futuro. En general, las películas de Tron han sabido ofrecer una experiencia visual como pocas sagas de ficción han logrado concebir. Cuando en ficción hablamos de historias en las que los personajes se transportan a un mundo paralelo, normalmente pensamos en historias como las Crónicas de Narnia, en películas como Matrix o en animes como Digimon. Pero normalmente cada vez que nos muestran estas historias terminamos conociendo mundos que de alguna forma u otra replican una estética ya conocida, sea un ambiente más rural o urbano, pero muy pocas sagas en ficción han sabido ofrecer una experiencia inmersiva tan peculiar y única como las películas de Tron, sea con esa arquitectura poligonal o esos colores tan llamativos en la primera película de Tron, sea con esa estética oscura y neo-cyberpunk de Tron Legacy, o sea la idea de traer este mundo digital al nuestro como lo hace Tron Ares. Muchos no la apreciarán, pero esta es una de las razones por la que estas películas siempre tendrán un lugar especial en el corazón de muchos fans. Es imposible hablar de las películas de Tron sin hablar de la música. De hecho, en muchos aspectos la gente suele hablar de la banda sonora como si fuera un aspecto secundario de una película. Pero en este caso, la música es parte integral de Tron, al punto que es casi un personaje mismo.
Y eso es algo que pudiéramos decir que aplica para las 3 películas de Tron que hemos tenido, empezando por la obra original de 1982. Debo reconocer que incluso hasta el momento que empecé a trabajar en este video, yo mismo era un ignorante de la magia que había detrás de la música de Tron. Solamente solemos hablar de lo que hizo Daft Punk para Tron Legacy, pero poco se habla del gran trabajo de Wendy Carlos, la compositora de la primera película. Para quienes no lo saben, Wendy Carlos es una compositora estadounidense de música clásica, pero particularmente se ha destacado por ser de las primeras compositoras que empezó a implementar el sintetizador en sus composiciones, irónicamente convirtiéndose en un referente de la música electrónica. En el cine ha sido reconocida por trabajar en películas como The Clockwork Orange y The Shining, pero también fue la compositora de la primera película de Tron, una música que en la actualidad no es muy recordada, pero viéndola en contexto funciona perfecto para la película. La música de Tron de Wendy Carlos carga con un aire de misticismo mágico, con una sensación de asombro y misterio para alguien que se adentra a un mundo desconocido como la red. Sí, reconozco personalmente que no es una música con la que yo crecí, pero reconozco la magia que carga y el gran aporte que le hace a esa primera película de 1982. No será una música tan reconocida como de otras sagas como Star Wars, pero sí sembró el terreno necesario para que otros maestros en el futuro hicieran su magia. Y aquí es donde entra Daft Punk para Tron Legacy. Aquí sí que no hay manera de poder ser objetivo. Personalmente, Daft Punk es uno de mis grupos favoritos de música. Normalmente disfruto la música electrónica contemporánea, pero a muy pocos les reconozco la categoría de arte como si se lo reconozco a la música que hace Daft Punk, o por lo menos a la que hacía antes de que se separaran. Daft Punk de por sí es un referente en cuanto a revolución total de la música electrónica desde su debut, con los álbumes increíbles que han hecho con Homework, Discovery, Human After All, y por supuesto su obra maestra, Random Access Memories. Este dúo de robots me encanta, no solamente por su estilo tan peculiar, sino porque difícilmente estos sujetos se quedaban en su zona de comodidad. Cada álbum que lanzaban era totalmente diferente del anterior, nunca se aferraban a una única tendencia, y de alguna forma u otra siempre marcaban un hito en la música electrónica del momento. Puntos extra por ser el único dúo que en su último álbum le rindió homenaje a Giorgio Moroder, el padre de la música electrónica moderna. Y por lo tanto, no era de sorprenderse que cuando les tocara hacer la banda sonora de una película como Tron Legacy, que este dúo de robots lo harían absolutamente todo para concebir una auténtica obra maestra en cuanto a bandas sonoras de películas se refiere. Uno de los tantos aspectos que hace que esta banda sonora sea tan extraordinaria es la brillante mezcla de música electrónica con sonidos instrumentales, al punto que es difícil distinguir lo orgánico de lo artificial. Cuando asumieron la tarea de hacer la música para Tron Legacy, lo asumieron con un nivel de compromiso tal que ya tenían la música hecha mucho antes de haber visto la versión final de la película. De hecho, la música resultó ser tan perfecta que los mismos realizadores que editaron la película hicieron la edición alrededor de la música para que una encajara con la otra a la perfección. Así que sí, podemos decir que literalmente la música de Daft Punk hizo la película de Tron Legacy. Pero no solamente eso, esta es una música que se queda contigo aún después de haber visto la película. Cada vez que la escuchas, automáticamente te transportas a la red. E incluso aquellos que admiten que no les gustó mucho la película, tuvieron que admitir que la banda sonora de Daft Punk fue simplemente sublime. Es una banda sonora que todavía a la fecha yo me siento a escuchar años después de haber visto la película. Y a la fecha jamás he escuchado nada igual. Por eso fue muy deprimente para mí cuando me enteré que este dúo de robots se estaría separando. Y ciertamente, después de concebir una obra maestra como Random Access Memories, ¿qué más quedaría por hacer? Así que estos dos decidieron irse por la puerta grande. Pero esto dejó una gran incógnita. En el hipotético caso de que algún día decidieran hacer una tercera película de Tron, ¿quién diantres podría pararse en los zapatos de Daft Punk? Bueno, damas y caballeros, con ustedes, Nine Inch Nails para Tron Ares.
Personalmente reconozco que no tengo una afinidad tan fuerte con este grupo como si lo tuve con Daft Punk. De hecho, no fue hasta hace poco que terminé explorando toda su discografía, y fue ahí que me di cuenta que ya había apreciado mucho de la música de estos sujetos sin saber quiénes eran. Lo interesante que hace Nine Inch Nails es que no intenta imitar lo que hizo Daft Punk. Al contrario, parten de lo que se había hecho antes para expandir todavía más el sonido de Tron hacia diferentes horizontes, pero con su propio estilo. Nine Inch Nails en realidad no es un grupo de música electrónica tradicional. En cierta forma, su música se podría describir como un género industrial, es decir, una mezcla entre el rock, el heavy metal y la música electrónica. Un estilo que hace que Tron Ares a nivel musical pueda encontrar su propia identidad. La banda sonora de Tron Ares tiene un techno mucho más agresivo, pero también con una mezcla de sonidos retrofuturistas. Por supuesto, sin abandonar algún que otro tema suave más contemplativo, que transmiten una serenidad y melancolía propia del mundo de Tron. Personalmente siento que la música de Nine Inch Nails es un complemento perfecto para lo que había hecho Daft Punk en Legacy, pero adaptado con su propio estilo para Tron Ares. Wendy Carlos, Daft Punk y Nine Inch Nails son los maestros que han sabido darle vida al sonido del mundo de Tron, complementando la experiencia visual con una banda sonora que incluso trasciende de estas películas, y que al igual que el fascinante mundo de la red, son sonidos que simplemente se quedarán con nosotros años después de haber apreciado sus obras. No han sido pocas las veces que escuchamos la crítica de siempre, que las películas de Tron fueron una importante revolución en cuanto a efectos visuales, pero que la historia siempre fue pobre, que son mucho estilo sin substancia, y que más allá son películas que no tienen mucho que ofrecer. Pero yo estoy aquí para decirles que no estoy para nada de acuerdo. De hecho, si miramos de cerca, podremos apreciar que las películas de Tron tienen una riqueza en cuanto a su historia, el lore y alegorías religiosas y filosóficas que no tienen nada que envidiarle a otras sagas que son consideradas clásicas. Para empezar, hay que hacer una importante distinción entre historia y trama. Cuando muchos dicen que las premisas de las películas de Tron son simples, en realidad lo que quieren decir es que la trama es simple. La trama es básicamente la sucesión de los eventos que transcurren para desarrollar una historia, pero la historia en sí es básicamente el mensaje que la película te quiere dejar. Es la evolución que atraviesan los personajes, es el arco general que atraviesan los personajes, es el concepto en sí que la narrativa se atreve a explorar. Pero entremos de lleno a lo que las películas de Tron sí nos cuentan. Para empezar está el concepto de un mundo digital, una idea que ha encontrado su inspiración en trabajos anteriores que muchos no conocen. Por un lado tenemos las gafas de Pygmalion, de un cuento de Stanley G. Weybound de 1935. En este cuento el protagonista se prueba unas gafas que le permiten experimentar una película en todos los sentidos: vista, oído, olfato, el tacto. Fue un instante de la ficción en la que tuvimos a un personaje teniendo una inmersión total en un entorno virtual. También tenemos la novela de Simulacron 3 del autor Daniel F. Coolidge de 1964, una novela que más adelante fue adaptada al cine, conocida como El 13º piso. Aquí se aborda la existencia de un mundo simulado por una computadora, que está poblado por personas que no saben que son programas. Aquí los personajes no entran en contacto físico con este mundo simulado, pero la conciencia de los personajes es lo que termina interactuando con este entorno virtual. La trama de la primera película de Tron de 1982 podrá ser simple, pues al final del día tenemos una serie de personajes viviendo una aventura clásica, pero esta fue la película que popularizó las historias de un personaje transportándose físicamente a un mundo digital. Antes de Matrix, incluso antes del anime Digimon, estaba la película de Tron. Esta idea tan fascinante de tener a una persona viviendo en carne propia los retos de un videojuego. Y por supuesto, una narrativa tan atractiva como esta no se salvó de inspiraciones, homenajes y parodias. Tal está el caso de Reboot,
una serie animada canadiense con una animación totalmente en 3D, la cual nos contaba las aventuras de unos personajes viviendo dentro de una computadora, enfrentándose a villanos como Megabyte y sobreviviendo a los constantes videojuegos que el usuario de la computadora instalaba al servidor. También tenemos películas como Mini Espías 3D, la cual es una parodia total y directa de Tron, incluso teniendo homenajes como aquel episodio del laboratorio de Dexter, en el que Dexter entra a un mundo simulado que es un homenaje directo a Tron. De una forma u otra, a pesar de que la primera película de Tron siempre fue una cinta de nicho, podemos encontrar inspiraciones y homenajes en todas partes. Pero claro, tenemos una evolución de esta narrativa en su secuela Tron Legacy del 2010. Una vez más, la trama en sí podrá ser simple, pero los temas que aborda esta historia son más profundos que cualquier otra película que haya concebido Disney hasta la fecha. Para empezar, la película plantea preguntas filosóficas como el concepto de la perfección. ¿Qué es lo que entendemos como aquello que es verdaderamente perfecto? ¿Acaso es la ausencia absoluta de defectos? ¿O hay algo más profundo que eso que muchas veces no podemos ver? Para esto podemos citar la frase del mismo personaje de Kevin Flynn, cuando le habla a su creación Clue, a quien originalmente le había dado la orden de crear el sistema perfecto. Lo que pasa con la perfección es que es inalcanzable, dijo Kevin Flynn. Es imposible, pero al mismo tiempo está delante de nosotros todo el tiempo. Y esto es importante porque va de la mano con la noción de que la verdadera perfección no es algo que se pueda crear, sino que muchas veces es algo que surge de manera espontánea. Y ahí es donde entran los ISOs, seres que nacieron dentro de la misma red. Y esto automáticamente crea preguntas de índole religiosa sobre el origen de la vida y la espontaneidad de la creación humana. Tomen en cuenta que esto es un tópico de la mano de una película de ciencia ficción de Disney, por el amor de Dios. Pero al mismo tiempo, Tron Legacy se atreve a mostrar al personaje de Kevin Flynn, quien fue el protagonista de la obra original, para mostrarlo básicamente como un personaje trágico. Pues aquí nos cuentan la historia de un padre que en su búsqueda por la perfección y de los milagros, se perdió de lo más importante de su vida, que fue su hijo Sam Flynn. Es impresionante cómo casi 30 años después de la película original, tuvimos una secuela que se atrevió a tomar el concepto de Tron para abordar temas de índole filosófica y religiosa que pocas sagas modernas se atreven a abordar en la actualidad. Y por supuesto, años más adelante, en el 2025, tuvimos a Tron Ares, que también a su manera se atreve a abordar temas que le dan aún más profundidad al lore y a las alegorías del mundo de Tron. Al igual que las películas anteriores, Tron Ares tiene una trama relativamente simple, pero que también su historia aborda temas fascinantes desde el punto de vista teológico. Por ejemplo, la idea de que una inteligencia artificial tenga el deseo de vivir, parecido al relato de Pinocho, que quiere ser un niño de verdad. También la película aborda conceptos ambiguos como la empatía, tanto de parte de una inteligencia artificial hacia una humana como viceversa. La idea de que el personaje de Ares quiera el programa de la permanencia para dejar de ser un programa prescindible, lo cual es irónico, pues es un personaje que básicamente quiere renunciar a su inmortalidad, siendo esto lo opuesto al deseo del personaje de Eva, quien daría lo que fuera por traer de vuelta a su hermana. Esta es la ironía que hace que estos dos personajes lleguen a un entendimiento. La idea de que lo que hace que la vida sea valiosa es precisamente el hecho de que nada es permanente. Los comentarios detrás de cámara de esta película también revelaron algo muy interesante, y es que los primeros borradores del guión de esta película concibieron muchas ideas que más adelante tuvieron que descartar. Esto debido a que la conversación alrededor de la inteligencia artificial había cambiado bastante, al punto que ya muchas ideas de películas anteriores de ciencia ficción se estaban sintiendo obsoletas. Esto es fascinante porque las conversaciones que ahora esta película busca generar se sienten mucho más contemporáneas, ya no tanto como un concepto futurista. Claro, a pesar de estos temas tan fascinantes que abordan las películas de Tron, nada quita que al final del día muchos simplemente quieran ver una película de Tron buscando una experiencia visual placentera y una banda sonora genial. Pero ahora, ¿acaso
¿esto es algo malo? Hay que entender que a pesar de los temas fascinantes que abordan las películas de Tron, estas cintas nunca trataron de darnos tramas súper complejas con personajes que tengan una gran introspección. Al final del día, Tron siempre se trató de la atmósfera. Es la vibra que nos transmite el mundo de la red. Envolvernos en la mitología de Tron. Es esa música de Wendy Carlos, de Daft Punk o de Nine Inch Nails. Son esos colores, los trajes, los vehículos, los escenarios. Al final del día, todo se trata de transportarnos al mundo de la red. Esto al mismo tiempo es un comentario sobre nosotros mismos como audiencia. De alguna forma u otra tenemos la creencia de que ver una película se trata solo de evaluar un guión, los agujeros de una trama, los diálogos o el arco de un personaje. Hay que entender que el cine como medio audiovisual no se trata solo de contar una historia, también busca darte una experiencia estética, visual y sonora. Podemos citar el ejemplo del mismo cineasta Denis Villeneuve. Él mismo había dicho que si pudiera haría una película sin diálogo y que sea totalmente una experiencia visual. Al final del día hay que entender que una película es básicamente una serie de imágenes en movimiento, por lo que el apartado visual es tan importante como todo lo demás. Las películas de Tron no son perfectas y hay una razón por la que nunca han captado un público masivo, pero a veces creemos que el término de obra maestra solo aplica a obras carentes de defectos, cuando muchas veces las imperfecciones también son parte de lo que hacen que una obra sea especial. La dicotomía entre el éxito y el fracaso de las películas de Tron siempre han sido objeto de estudio para mí, pues son un caso fascinante de películas que de alguna forma u otra terminaron siendo más influyentes de lo que la gente cree en toda la industria del cine, pero que al mismo tiempo cada una de estas películas de manera individual nunca fueron exitosas propiamente dicho. Cada una de estas películas sentaron precedentes en cuanto a efectos visuales, todo el apartado audiovisual, explorando a fondo el concepto de tener a un personaje insertándose en un mundo digital, y todas las alegorías teológicas y filosóficas que han abordado cada una de estas cintas. Todo esto ha hecho que las películas de Tron se ganen un lugar especial en el corazón de su fanaticada, por pequeña que sea. Pero por diversas razones, Tron fue una saga que nunca despegó. Tenemos la primera película de Tron de 1982, una película que marcó a una generación, pero que fue incomprendida por la mayoría. La misma academia no le quiso reconocer sus logros en el apartado de efectos especiales, por entender que por la técnica de utilizar escenarios completamente digitales era básicamente hacer trampa. Toda la historia y el lore alrededor del personaje de Tron y el mundo de la red se ganó una fuerte fanaticada, pero al final del día Tron siempre fue una película de culto para un nicho relativamente pequeño. Nunca alcanzó la popularidad de una saga como Star Wars. De hecho, es sorprendente la cantidad de personas que ven la película de Tron Legacy sin saber que en realidad esta está supuesta a ser una secuela de la cinta original de 1982. Entonces tenemos el salto al 2010 con Tron Legacy, una secuela de una película de los 80 que nunca fue demasiado popular, y como continuación de aquella película fue una cinta que ofreció una estética totalmente diferente para una nueva audiencia, apostando más por una estética más neo-cyberpunk, que aunque una parte de la audiencia de esa generación le gustó, no terminó conectando con los fans de la película original, porque en su momento se percibió como algo demasiado diferente a lo que conocían. Algo parecido a lo que ocurrió con las precuelas de Star Wars, las cuales fueron muy diferentes a las obras originales, pero que al mismo tiempo terminó creando su propia fanaticada. Y por supuesto, a Tron Legacy no le faltaron las críticas de que era mucho estilo y poca substancia, visualmente bonito, pero con historia pobre. Y, sorpresa para nadie, con Tron Ares vuelve a repetirse la historia. Si los fans de la película original criticaron a Tron Legacy por no parecerse a la primera cinta de Tron, ahora los fans critican a Tron Ares básicamente por no ser Tron Legacy. Estamos ante un caso muy inusual, en el que tenemos una trilogía en la que cada entrega ofreció una experiencia completamente diferente para generaciones completamente diferentes. Y precisamente por ese bache generacional es que la saga nunca encontró una fanaticada
nada lo suficientemente amplia y sólida. Muchos conocieron a Tron por el clásico de 1982 y esa es su versión de la red. Otros conocieron este mundo gracias a Tron Legacy y esa versión de la red fue de la que se terminaron enamorando. Y ahora tenemos una nueva generación que conocerá a Tron por esta tercera película con Jared Leto, que, sorpresa para nadie, no se ha salvado de críticas, pero que estoy seguro que dentro de unos años la gente podrá encontrarle su valor. Aunque Tron solo sea una saga para un nicho pequeño, sigue teniendo una fanaticada fuerte que ama a Tron por lo que es, sea por sus alegorías teológicas, sea simplemente por la experiencia visual, sea por esa banda sonora de Daft Punk o de Nine Inch Nails, sea por esos trajes, esos vehículos y toda la atmósfera alrededor de la red, sea en películas, en series de televisión o en videojuegos que han expandido el lore. La saga de Tron siempre tendrá una fanaticada apasionada que recordará estas películas como obras incomprendidas, pero que definitivamente tienen su valor propio, un valor que yo mismo he aprendido a apreciar con el paso de los años y que seguiré defendiendo hasta mis últimos días. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Suscríbanse, denle click al botón de la campana y cuéntenme en los comentarios cómo fue que conocieron esta saga y cuál es su película favorita de esta trilogía. ¿Entienden que son obras infravaloradas o que son películas que realmente no tienen mucho mérito? Háganmelo saber en los comentarios. Ustedes, como siempre, se ganan mi sellazo de aprobación.